Buen día, estimado profesor. Bueno, vamos a dar inicio al video del examen que corresponde al grupo E con el tema de Estado civil. Inicio yo con el tema de la familia. Bueno, la familia tiene un origen muy antiguo, mucho antes de las leyes. Eh, a lo largo del tiempo, su forma y roles han venido cambiando. Antes habían familias dirigidas por la madre, matriarcado, y después, pues, por el padre, patriarcado, o la figura del pater. Todo esto influido por la economía y la forma en que se manejaba la propiedad. Según el Código Civil, el artículo 331 describe que el Estado civil eh, es la calidad de un individuo para ejercer ciertos derechos o contraer obligaciones civiles. En este artículo vemos que hace énfasis al estado civil de la persona, mas no menciona a la familia como una institución. Sin embargo, ha evolucionado su estructura familiar, ya que la Constitución señala a la familia como un núcleo fundamental para la sociedad, demostrando un poco el cambio que ha tenido en el tiempo esta institución. Ahora es un núcleo de la sociedad y debe ser protegida. Por otro lado, tenemos el parentesco, la consanguinidad. Según el artículo 22, dice que surge de establecer el vínculo directo entre familiares, es decir, por sangre. Las líneas ascendentes son el padre, el abuelo y el bisabuelo. Y la línea descendente, pues son los hijos, los nietos y los bisnietos. Por otro lado, tenemos la afinidad. En el artículo 23 menciona que el parentesco nace por el matrimonio y tiene que ver con los familiares del esposo y de la esposa. El parentesco en materia de familia es importante porque se puede decidir quién hereda, cuando alguien muere, a quién se le puede exigir alimentos o conocer quién de la familia puede ejercer patria potestad y cuáles son los matrimonios prohibidos. Gracias. Cuando hablamos del matrimonio, es importante primero conocer su definición legal, como nos indica el Código Civil en su artículo 81, donde define al matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Esta es una interpretación literal del artículo. Sin embargo, debemos entender que los conceptos evolucionan, como por ejemplo el concepto de procrear como objetivo del matrimonio. Debe analizarse a la luz de la Constitución del 2008, ya que en su artículo 66 reconoce el derecho de toda persona a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Esto demuestra que el matrimonio no puede limitarse únicamente al fin de la procreación. Tanto el Código Civil como la Constitución del 2008 definen el matrimonio como una unión entre hombre y mujer. Pero ¿qué pasa con las parejas del mismo sexo? En el año 2019, la Corte Constitucional del Ecuador emite una sentencia en la cual reinterpreta el artículo 67 de la Constitución, donde concluye que no existe una contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales, sino que más bien esto se complementa. Por lo tanto, el derecho al matrimonio también se extiende a las parejas del mismo sexo y desde entonces el matrimonio igualitario es legal en Ecuador. Ahora bien, para que un matrimonio sea válido ante la ley deben cumplir ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 102 del Código Civil, como son la comparecencia de las partes ante la autoridad competente, comprobación de que no existen impedimentos legales, la expresión libre y espontánea del consentimiento, la presencia de dos testigos hábiles, el otorgamiento y firma del acta correspondiente. En resumen, puedo decir que el matrimonio ha dejado de ser una figura exclusivamente tradicional para convertirse en una institución que reconoce la igualdad, la libertad y los derechos humanos. Con los avances constitucionales y jurisprudenciales, el Ecuador reconoce hoy tanto el matrimonio heterosexual como el igualitario, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos. Gracias. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre los efectos personales y patrimoniales del matrimonio. Los efectos personales son deberes y derechos que nacen automáticamente al momento de casarse y están destinados a regular la vida en común y el respeto mutuo entre los cónyuges. Los principales efectos personales son el deber de fidelidad, el deber de cohabitación, el deber de asistencia mutua, el deber de respeto y consideración mutua. Los efectos patrimoniales del matrimonio: al casarse, los cónyuges forman un régimen económico. En Ecuador, el régimen predeterminado por la ley es la sociedad conyugal, a menos que se haya pactado otro régimen, por ejemplo, como la separación de los bienes, mediante capitulaciones matrimoniales. La sociedad conyugal, según el Código Civil ecuatoriano, que es el artículo 192,
que dice, desde el momento en que se celebra el matrimonio se establece entre los cónyuges una sociedad de bienes, que se llama sociedad conyugal y que se sujeta a las disposiciones del presente título. Los bienes que conforman la sociedad conyugal, según el artículo 193, pertenecen a la sociedad conyugal los sueldos y salarios ganados por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, los frutos, rentas o intereses de los bienes propios de cada cónyuge y los bienes adquiridos con dinero proveniente de los ingresos comunes. En cambio, los bienes excluidos, que son bienes propios de cada cónyuge, según el artículo 196 del Código Civil, no entra en la sociedad conyugal los bienes que cada cónyuge poseían ante el matrimonio, los bienes adquiridos por herencia o donación, a menos que el donante haya dispuesto lo contrario, los objetos de uso personal o profesional, como ropa o herramientas de trabajo. La administración de la sociedad conyugal, según el artículo 194 del Código Civil, establece que el marido es el administrador de la sociedad conyugal. Sin embargo, muchos consideran esta normativa desactualizada, ya que contradice el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres. Gracias. El divorcio es un procedimiento jurídico mediante el cual se da por terminado el vínculo matrimonial. En la legislación ecuatoriana podemos escribir al divorcio por mutuo consentimiento y al divorcio por causal o litigioso. El divorcio por mutuo consentimiento puede ser mediante juicio o ante un notario. Mediante vía judicial y mediante un notario se debe revelar los derechos del menor. Es decir, se debe establecer la tenencia, el régimen de visitas y una pensión alimenticia. Cuando se realiza este divorcio por vía judicial, es en el mismo juicio donde se establecen estas características. Cuando se realiza mediante notario, la resolución de la tenencia se debe realizar previamente en mediación o también ante autoridad competente, en este caso un juez. Mediante un divorcio por causal existen nueve numerales. En el artículo 110 del Código Civil las podemos encontrar, siendo la novena el artículo por el abandono injustificado por más de 6 meses ininterrumpidos la más utilizada, ya que es la más fácil de comprobar. Sin embargo, también tenemos que mencionar que las causales se pueden interponer en cualquier momento, pero estas van a prescribir en un año. Hay que mencionar que el divorcio en el Ecuador no solo pone fin al matrimonio, sino también que reordena derechos y obligaciones, tanto personales, patrimoniales y familiares. Gracias. Unión de hecho. La unión de hecho es considerada en nuestro país como una forma de relación muy sentimental y de una convivencia muy parecida a la del matrimonio, la cual genera derechos y obligaciones muy parecidos. Para que una unión de hecho sea reconocida es necesario que la pareja conviva de una manera estable y para que sea legal esto se hará mediante una sentencia judicial o una declaración notarial. Requisitos de una unión de hecho. En el artículo 222 encontramos algunos requisitos básicos para que una relación se considere como unión de hecho legal. Pues bien, tenemos que debe existir una convivencia estable y monogámica. Quiere decir que es cuando la relación tiene que ser continua, sin interrupciones, y cada pareja debe tener una única relación sentimental. Y por supuesto que ambos deben ser mayores de edad. También indica que debe existir un periodo mínimo de convivencia, el cual debe ser de al menos 2 años ininterrumpidos de convivencia. Por otra parte, en el artículo 223 menciona que al cumplirse estos requisitos, la pareja puede solicitar ante un notario que declare la unión de hecho como legal. En parte de los efectos patrimoniales, en el artículo 229 del Código Civil, indica que el haber de una sociedad y todas sus cargas, así mismo como administración de bienes y ganancias que se generen en sociedad, será para la sociedad conyugal. Es decir, que una unión de hecho, los efectos patrimoniales se asocian a la propiedad y distribución de bienes adquiridos durante la relación. Los bienes adquiridos durante una unión de hecho se consideran parte de una sociedad de bienes que se dividen en partes iguales entre los convivientes al terminar una unión o relación. Por otra parte, la terminación de una unión de hecho requiere un proceso legal para formalizar la separación y resolver asuntos relacionados con bienes y derechos de hijos, lo cual puede realizarse por mutuo consentimiento, por decisión de uno de los convivientes, por matrimonio de uno de los
convivientes con una tercera persona o por muerte de uno de los cónyuges, tal como indica en el artículo 226 del Código Civil. Pues bien, de esta manera finalizamos con nuestra participación. Muchas gracias.